Ella es la segunda reencarnación de Cristo y viene a salvarnos a todos, si la dejamos. La Iglesia del Dios Todopoderoso es una agrupación religiosa con base en China, fundada por la nueva versión del Mesías. Si esto te sorprende, créeme que no has visto nada. Esto solo es la punta del iceberg. Yang Shenbing falló su examen para entrar a la universidad. Ella no lo tomó muy bien y experimentó problemas psicológicos, llegando incluso a ser diagnosticada por psiquiatras con algún tipo de esquizofrenia y delirios de grandeza. Su tratamiento médico no funcionó, así que amigos cristianos la llevaron a la iglesia para rezar por ella. Ahora había sospechas de que había una posesión demoníaca. La rutina de rezo y de acudir al templo le ayudó aparentemente, lo que hizo que comenzara a estudiar la Biblia con mucha dedicación. Aceptó como verdaderas las enseñanzas de Witness Lee y comenzó a leer sus escritos todo el tiempo. Asistía a las reuniones de un grupo conocido como los Shouters, donde frecuentemente le decía a los creyentes que había sido movida por el Espíritu Santo. Ahora tenía sueños y visiones religiosas y constantemente les buscaba significado. Pero esto aún no es el inicio del relámpago oriental, que al llegar a Occidente se cambió el nombre a Iglesia de Dios Todopoderoso para poder ser internacionalizada. Tengo que hablarte de que se convirtió en la pareja de Yang en 1991, quien tiene un papel fundamental en la Iglesia de Dios Todopoderoso. Esa persona es Xiao Weishan, y la profundidad hasta donde llegan sus tentáculos no te la imaginas. Entre 1987 y 1989, Xiao predicaba en iglesias locales y clandestinas en Achung City. Sus feligreses lo seguían y lo reverenciaban. En 1987, Xiao se unió a los Shouters, o gritones en español. El líder de esta secta era Witness Lee, quien creía que no se debía de estudiar la Biblia, y solo predicaba con una Biblia escrita por él. Se declaró a sí mismo como el Cristo del fin de los tiempos y el Rey de Reyes. Xiao era un miembro de la iglesia del señor Chang Shou, una subsecta de los gritones. Poco tiempo después, fue hecho el líder de la secta de la iglesia del señor Chang Shou, en la provincia donde vivía. Ahí fue bautizado como el Señor de Poder. En esta secta siguieron a Witness Lee como el Cristo de los últimos tiempos y Rey de Reyes, hasta que en 1990 fue fragmentada por autoridades públicas. Xiao utilizó eso como trampolín para reunir a los miembros de la secta del señor Chang Shou a un nuevo movimiento. Los seguidores ya no debían creer en el Cristo de los últimos días, es decir, en Witness Lee. Ahora debían de creer en el Señor de Poder, es decir, en el mismo Xiao. Y su ahora texto sagrado se llamaba Predicando la Palabra. Ahí fue donde Xiao y Yang se conocieron y comenzaron una relación. Pero la transición para poder crear el Relámpago de Oriente no fue de la noche a la mañana. En 1991, Xiao dijo que se debía de dejar de creer en el Señor de Poder y mejor creer en Dios mismo. Dios en sí mismo fue dividido en varias partes. Toda autoridad, todo completo, todo preparado, toda gloria, todo victorioso, todo conocedor, toda reverencia, todo saber, todo valor. Xiao era ahora toda autoridad y Yang fue todo completo. Yang declaró poco después que había sido poseída por el Espíritu Santo y escribió un texto de inspiración divina, cuyo mensaje era que Yang era Dios. Muchos feligreses empezaron a creer que ella verdaderamente lo era. Fue hasta 1993 cuando Xiao, tomando como base la palabra del Señor, proclamó a Yang Shenbing era el único Dios, el Dios Todopoderoso y Cristo mujer. El Relámpago del Oriente habría nacido. En 1995, el ministro de Seguridad Pública declaró a los gritones como un culto, así como a varias de sus subramas, incluida la iglesia del señor Chang Shou y la iglesia del Dios verdadero, conocida también como el Relámpago de Oriente. Debido a la presión de las autoridades, Xiao y Yang, junto con otros miembros de la iglesia, huyeron a los Estados Unidos. Según inteligencia china, llegaron a Nueva York, donde aún manejan su culto a la distancia, y empiezan a reclutar seguidores en los Estados Unidos y Canadá, teniendo como miembros clave a inmigrantes chinos
que se encuentran en ambos países. La líder del culto es Yang, pero esto solo es una fachada. El verdadero líder sigue siendo Shao. Yang es un ensayista con gran talento para escribir textos religiosos. La iglesia ha producido hasta ahora más de 30 libros, todos del puño y letra de la Cristo Mujer. Su libro sagrado, o Biblia, se llama La Palabra Manifestada en la Piel. En ella se dice que Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, inició su trabajo oficialmente en China en el año de 1991. Pero el gobierno se opuso y persiguió cruelmente a la Mesías, así como a sus siervos y al pueblo elegido. El culto fue creciendo poco a poco, absorbiendo congregaciones cristianas pequeñas, primero atrayendo al líder religioso o predicador del culto. Después, a este lo seguirían los feligreses. Lograban esto mediante manipulación y regalos de todo tipo, dinero o incluso favores sexuales. Si llegaban a negar la palabra de Dios verdadera, entonces recurrían al chantaje, la intimidación o en muchos casos la violencia o el secuestro. Sus miembros buscan a víctimas fáciles, gente sin educación, de bajos recursos, desempleadas y desesperadas, siempre que sean cristianas y particularmente mujeres. Por su contexto sociocultural, las mujeres han sido blancos fáciles de la secta. Esto debido a la discriminación y presión que reciben por parte de la sociedad, su familia y la situación económica en la que se encuentran. Hombres han reportado cientos de casos donde llegan a su casa y su esposa no está. Se ha ido, dejando todas sus pertenencias detrás. Últimamente han buscado enrolar a hombres. Son atrapados por mujeres jóvenes y atractivas que los seducen, ofrecen favores sexuales o son chantajeados con los mismos. La privación de la libertad ha sido uno de sus métodos más aborrecibles, pues privan de la libertad a líderes o miembros de iglesias cristianas en China, para así usar técnicas de tortura y lavado mental, para así romperlos y lograr que acepten sus enseñanzas. Miembros de una iglesia en China tuvieron que soportar 2 meses privados de la libertad hasta que fueron liberados. Las ceremonias han sido descritas por sobrevivientes. Antes del día del fin del mundo, en el año 2012, se reunían en sótanos y las mujeres bailaban desnudas alrededor de hogueras. Se preparaban para el día del juicio final. Esto no es lo peor, pues otros hechos han llevado al Relámpago de Oriente, la Iglesia de Dios Todopoderoso, al foco de la atención internacional. Si has llegado hasta aquí, gracias a tu apoyo puedo hacer videos. Suscríbete y activa la campanita para que lleguen las nuevas notificaciones. Y si te está gustando el video, piensa en ver alguno de los demás videos del canal o alguno de los videos que he puesto al final de la descripción. Seguro que te gustarán y me apoyarías mucho. En 2002, el Relámpago de Oriente secuestró a 34 miembros de una iglesia secreta china, la Comunidad del Evangelio de China, y los mantuvieron capturados por 2 meses. De acuerdo a sobrevivientes del evento, mujeres del culto sedujeron a pastores captivos y les tomaron fotos comprometedoras para así chantajearlos si se rehusaban a unirse al culto. Otro de los pastores fue intoxicado y amarrado a una silla, mientras 2 mujeres susurraban la doctrina del Relámpago de Oriente a sus 2 oídos. Otros sufrieron de piernas rotas y orejas cortadas. No fue sino hasta que una víctima logró escapar y dar aviso a las autoridades que la pesadilla terminó. Cuando la policía apareció, los miembros del culto habían desaparecido sin dejar alguna clase de rastro. En 1998, el culto provocó 8 disturbios en Hunan. Durante los disturbios, cortaron las orejas de sus víctimas. En el 2010, un niño de primaria fue asesinado porque uno de sus parientes, un miembro de la iglesia, corrió el rumor de que la familia del pequeño pensaba abandonarla. En el año 2012, motivados por las profecías del fin del mundo, causaron 40 disturbios más. En el mismo año 2012, Min Jong-jun, quien fue motivada por las profecías apocalípticas de la iglesia, apuñaló a una anciana y a 23 estudiantes en una escuela de la provincia de Hunan.
Al siguiente año, miembros en Shanxi extrajeron los ojos de un niño porque su familia trató de dejar a la iglesia. Pero no fue hasta 2014 que una nota causó revuelo internacional. 6 miembros de la iglesia atacaron y acabaron con la vida de una mujer en un McDonald's de Shangyuan, en Shandong. En su versión de los hechos, hay un espíritu malvado, un demonio, y en palabras propias del asesino, todo lo que hicieron fue nada más y nada menos que justo. Todo provocado en realidad porque la mujer se había negado a darle su número de teléfono para que fuera reclutada. Wu Shuyan, de 37 años, estaba esperando su comida junto a su hijo de 7 años. El grupo la golpeó a muerte con sillas y un tubo de metal. Uno de los atacantes, Shang Lidong, apareció entrevistado en la tele. Dijo que Wu era un espíritu malvado y un monstruo. No tememos la ley del hombre, solo tememos a Dios. Después de todos estos hechos, no es de sorpresa que los exmiembros del culto o cristianos de China se encuentren paranoicos de hablar acerca de la iglesia del Relámpago de Oriente. Dicen que nadie habla del culto por temor a amenazas o repercusiones. También por miedo a ser incriminados por el gobierno chino como miembros del culto. Ahora, buscando alejarse de la mala reputación que le han dado al culto, cuyas acciones siempre han sido negadas y tratadas como propaganda en contra de la iglesia. La iglesia, ahora occidentalizada, puede encontrarse en un sitio web traducido a distintos idiomas y un canal de YouTube que nos presenta imágenes coloridas de personas sonrientes y de apariencia amigable, fotos de composición casi perfecta, que busca que veas a la agrupación con buenos ojos. Es por medio de este canal de YouTube, su página web y una cada vez mayor presencia en redes sociales como Facebook y WhatsApp que el culto busca aumentar sus miembros entre la población de América Latina. El paradero exacto del líder del culto y la Mesías mujer, así como su apariencia actual, han sido un misterio incluso para los miembros de la congregación.